Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Un nuevo mundo. Ahora, comencemos. Capítulo 1, El despertar de la humanidad. En este capítulo, el autor habla sobre la necesidad de una nueva conciencia en el mundo. El autor afirma que la humanidad está atravesando un momento de transición y que es necesario que las personas se despierten a una nueva forma de ver y vivir la vida. Capítulo 2, Ego, el estado actual de la humanidad. El autor explica cómo el ego es el principal obstáculo para el despertar de la conciencia y cómo la mayoría de las personas se identifican con él. También habla sobre cómo el ego puede crear conflicto y sufrimiento en nuestras vidas. Capítulo 3, El ahora, el secreto del éxito y la felicidad. En este capítulo, el autor explica la importancia de vivir en el presente y cómo esto puede llevar a una vida más feliz y exitosa. El autor habla sobre la diferencia entre el tiempo y el ahora, y cómo la mayoría de las personas están atrapadas en el tiempo y no viven plenamente el presente. Capítulo 4, La esencia de la hora. En este capítulo, el autor profundiza en el concepto de la hora y explica cómo podemos conectarnos con él. También habla sobre la importancia de estar en paz con el momento presente y cómo esto puede transformar nuestra vida. Capítulo 5, El cuerpo del dolor. El autor explica cómo el cuerpo del dolor es una parte del ego y cómo puede afectar nuestra vida cotidiana. El autor también ofrece algunas herramientas para liberarnos del cuerpo del dolor y vivir en paz y armonía. Capítulo 6, La conciencia, el camino hacia la libertad. En este capítulo, el autor habla sobre la importancia de la conciencia en nuestra vida y cómo podemos cultivarla. El autor explica cómo la conciencia puede liberarnos del ego y del sufrimiento. Capítulo 7, La naturaleza del sufrimiento humano. El autor profundiza en la naturaleza del sufrimiento humano y cómo podemos liberarnos de él. También habla sobre cómo la resistencia al sufrimiento puede aumentar nuestro dolor y cómo podemos aprender a aceptarlo. Capítulo 8, Despertar. En este capítulo, el autor habla sobre el proceso de despertar y cómo podemos avanzar en él. El autor explica cómo la atención plena y la conciencia pueden ayudarnos en este proceso y cómo podemos cultivarlas. Capítulo 9, El significado de la rendición. El autor habla sobre la importancia de la rendición en el proceso de despertar. El autor explica cómo podemos aprender a entregarnos al momento presente y cómo esto puede transformar nuestra vida. Capítulo 10, La transformación de las relaciones. En el último capítulo, el autor habla sobre cómo podemos transformar nuestras relaciones y vivir en armonía con los demás. El autor explica cómo la atención plena y la conciencia pueden ayudarnos en nuestras relaciones y cómo podemos liberarnos de los patrones de comportamiento dañinos. En conclusión, este es un libro que explora la importancia de vivir en el presente y la transformación personal que esto puede generar. El autor profundiza en conceptos como el ego, el sufrimiento humano, la conciencia y la rendición, ofreciendo herramientas para liberarnos del dolor y vivir en armonía. El autor destaca la importancia de cultivar la atención plena y la conciencia en nuestras vidas para poder despertar a una nueva forma de ver y vivir la vida. Además, el autor explora cómo podemos transformar nuestras relaciones y vivir en armonía con los demás a través de la atención plena y la conciencia. Es un libro que invita a reflexionar sobre la forma en que vivimos nuestras vidas y a buscar una transformación personal para vivir en paz y armonía con nosotros mismos y con los demás. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.